Microrate, primera calificadora de riesgos especializada en microfinanzas, con más de 24 años evaluando el riesgo crediticio y promoviendo la transparencia y fortalecimiento del sector financiero global a través de sus servicios de calificación como calificación institucional, calificación social, calificación crediticia, servicios especializados, evaluación de cartera, certificación en principios de protección al cliente, diagnóstico institucional y servicios research como benchmark, seminarios y estudios especializados y reportes país. Red CAMIF, Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas, compuesta por 7 países de la región con más de 19 años de experiencia trabajando por la especialización de la industria a nivel regional a través del desarrollo de programas y servicios como transformación digital, microfinanzas verdes, MIFINDEX, portal de microfinanzas Centroamérica y el Caribe, información y análisis, educación financiera e inclusión financiera, finanzas responsables e inclusivas, fortalecimiento de capacidades. Antes de iniciar este webinar, unas breves recomendaciones. Los micrófonos de los asistentes estarán apagados durante toda la sesión de este webinar. Para aprovechar el tiempo de esta sesión, por favor suscriba sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, yo también en la sección de chat. Aquí también podrá brindarnos sus comentarios y apreciaciones. Este webinar está siendo grabado y será compartido con todos los participantes de esta sesión. Igualmente, estaremos compartiendo este vídeo en nuestros canales digitales, tanto de Red CAMIF como Microrate. El directorio de Red CAMIF, a nuestro apreciado amigo Adrián Guzmán del Banco BH de León de Dominicana. También compartimos el directorio de Red CAMIF y a nuestro distinguido amigo Edgardo Pérez, gerente general de Fundación Génesis Empresarial, quienes seguramente con su conocimiento, experiencia y capacidades de comunicación estarán colaborando con nosotros de una forma muy importante en este evento. Como Janet mencionó, más de 300 personas se inscribieron. Esperamos que en el transcurso de la actividad vayan incorporándose. Aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes que en nuestra reciente reunión de Junta Directiva de Red CAMIF hemos nuevamente colocado dentro de los temas de discusión la realización de la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas. Este es un evento que lo hemos realizado ya cerca de 8 veces de forma bianual, que nos ha permitido contar con participación importantísima de expertos, consultores, practicantes, financiadores, más o menos en un número de 800 hasta 1,000 o 1,100 personas. El año pasado nos tocaba en Honduras, infortunadamente por COVID-19 lo hemos cancelado, pero hemos retomado nuevamente dentro del temario de Red CAMIF el tema de rehacer, relanzar y repotenciar la Conferencia Centroamericana de Microfinanzas. Estamos discutiendo el formato. Justamente en la última reunión tuvimos la participación de especialistas en el tema que han trabajado para eventos muy importantes y estamos en esta consideración, por lo que oportunamente estaremos haciendo de su apreciable conocimiento los avances en cuanto a la organización para 2022, en qué país, en qué formato, pero sí consideramos sumamente importante la realización de esta actividad. Muchas gracias a todos por su atención, éxitos y bendiciones en esta actividad y como mencionó Janet al principio, a seguirnos cuidando nuestras familias,
nuestros colaboradores y nuestros clientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Reynolds. Un placer tenerlo aquí. Pues bien, continuando con la agenda de este webinar, vamos ya a iniciar con la ponencia de desafíos actuales de las instituciones de microfinanzas. En esta sección estará exponiendo Roxana Rivera. Ella es ingeniera estadística e informática, especializada en formulación y evaluación de proyectos de inversión. Cuenta con experiencia en el ámbito gubernamental y con entidades cooperantes. Ella está desde el 2013 en Microrate realizando distintas evaluaciones en lo que es desempeño social, institucional, loan portfolio, tanto para América Latina, para África y Asia. Pues Roxana, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Janet. Y muy buenos días a todos y muchas gracias por su participación. Es muy grato para mí poder compartir algunas experiencias que Microrate ha ido recopilando desde el inicio de esta pandemia. Y si bien va a ser una presentación breve, espero que sea muy provechosa para todos. Siguiente, por favor. Adelante, la siguiente. Oh, ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a abordar esta presentación desde 5 puntos que vamos a ir desarrollando en base a los principales riesgos que hemos podido observar en este nuevo entorno. Siguiente. Okay. Es importante tener en mente un panorama, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha dejado el último año? Como verán, si bien muchas entidades y en diferentes países han podido operar en base a protocolos dictaminados en cada contexto, pues los confinamientos, cuarentenas que se dictaron el año pasado y a su vez también clientes más cautelosos, ¿no? En cuanto al digamos, la solicitud de los préstamos han hecho que los términos de crecimiento de cartera y también en la base de clientes se vean afectados. ¿Y qué ha hecho esto? A su vez ha impactado en los indicadores de calidad de cartera, ¿no? Como verán, tanto a nivel de cartera en riesgo y castigos se muestra un elevamiento. Sin embargo, no tan abrupto como hubiéramos pensado, ¿no? Muchos de los contextos han desarrollado algunas estrategias, por ejemplo, desde la regulación, como alivios financieros, reprogramaciones, que de alguna manera apalearon, digamos, las necesidades de los clientes en cuanto a soluciones que se les podía brindar para poder hacer frente a sus acreencias. Sin embargo, ya este año estamos viendo algunos sinceramientos de cartera, algunos países donde la regulación ya está siendo un poco más estricta en cuanto a las provisiones, en cuanto a extornos de intereses, quizás que lo vamos a ir viendo más adelante, que sí está generando un reto importante, ¿no? Sobre todo en la parte de riesgo crediticio. En el último año también hemos visto entidades mucho más cautelosas en cuanto a la cobertura de provisiones, lo cual ha sido bastante oportuno, ¿no? Se han hecho provisiones adicionales justamente para hacer frente a estas operaciones, ¿no? Que les comentaba, que si bien por un lado ayudaron a los clientes, también potencian un poco el riesgo porque no estamos tan seguros de qué tan capaces van a ser algunos clientes de pagar, ¿no? Porque no necesariamente solo va a ser un tema interno de ellos que quizás se afectan por N motivos, sino también el contexto complicado ha hecho que tengan que mudar de negocios, tengan que mudar de actividades o en muchos casos incluso cerrar, ¿no? Cerrar sus propias actividades. A su vez, esto definitivamente ha impactado en los resultados financieros, ¿no? Tanto a nivel del margen operativo como en términos de rentabilidad. Que más adelante vamos a ver también un poco más los componentes y cómo es que los retos siguen siendo para este 2021.
y por ende también vemos temas de patrimonio, ¿no? Solvencia, liquidez, que han sido temas claves en el último año. Si bien se ve un poco el aumento del apalancamiento, pues también es por esos temas de provisiones que les comentaba, y a su vez, porque muchas entidades han tenido que destinar recursos para hacer frente a la pandemia, ¿no? Y también hemos podido ver instituciones mucho más prudentes en cuanto a los recursos, al uso de recursos, tratando de no tener excedentes que generen sobrecostos, ¿no? Entonces, teniendo en mente este panorama, vamos a ir viendo ya cada uno de los riesgos y cómo es que vemos, digamos, las estrategias que han ido abordando las entidades. Siguiente, por favor. Ok. En materia de riesgo estratégico, definitivamente fue un reto y puso a prueba, ¿no?, a los gobiernos corporativos de las diferentes instituciones el hecho de generar estrategias claras, ¿no?, que permitan abordar este difícil contexto nuevo, sin precedentes. En muchas entidades vimos que se implementaron comités de crisis y también se realizaron reuniones mucho más constantes a nivel de la Junta digamos, en sinergia con las altas gerencias. Todo ello para definir estrategias que permitan no solo identificar las necesidades y fortalezas de ese momento, sino también salir de la caja, ¿no? Salir de la caja y pensar qué cosas se podrían implementar, qué actividades, qué estrategias, considerando este nuevo contexto, ¿no? Resaltar, por ejemplo, algunos valores agregados de las entidades, como ya lo dijo también el ingeniero Reynolds, acelerar procesos de transformación digital. Si bien muchas entidades ya estaban iniciando, pues tuvieron que acelerar y apresurar muchos de los procesos, porque se dieron trabajos remotos, tuvieron que acercarse más al cliente, considerando estos periodos de confinamiento, ¿no?, que se dieron en diferentes países. Por tanto, pues digamos, el trabajo conjunto del gobierno corporativo, una estrategia clara y sólida, fue bastante importante, ¿no? Y sigue siéndolo ahora porque todavía seguimos en este contexto. Por tanto, definir y seguir, digamos, con estas reuniones constantes se convierte en un reto, ¿no? Ese aporte estratégico que pueda brindar el gobierno corporativo. Siguiente. Okay. En materia de riesgo crediticio, vemos estos meses en las calificaciones que ya hemos realizado una lenta recuperación del dinamismo de la cartera, sin embargo, pues no aún en niveles prepandemia, ¿no? Para ello, que algunos retos de las entidades es incrementar la base de clientes, no se está dando en la misma medida que la cartera. Por ello, la segmentación, ¿no?, el reconocimiento de las necesidades, de las nuevas necesidades de los clientes, se ha convertido en un punto bastante importante. Estudiar, digamos, las opiniones que tengan los clientes. Hay muchas entidades que aún no tienen sistemas de feedback formales y que los han ido implementando poco a poco, pero digamos, en las mejores prácticas hemos visto diferentes tipos de maneras de recopilar, ¿no?, la opinión, porque solo en base a eso es que las entidades pueden ir amoldando sus productos, sus estrategias e ir viendo cuáles son esas nuevas necesidades. A su vez, también los ajustes en las políticas de crédito, ¿no?, considerando que ya muchos mercados estaban en medio digamos, de un sobreendeudamiento debido a la alta competencia, sumado a esta pandemia, pues ha hecho que se tengan que repensar y generar muchos más candados, quizás ser mucho más prudentes en cuanto a algunos lineamientos para evitar que los clientes se vean perjudicados, ¿no? Porque es una responsabilidad grande de las instituciones el no solo proporcionar préstamos, sino garantizar que ese préstamo realmente ayude al cliente a salir de esta difícil situación y por ende también generar la sostenibilidad necesaria para las instituciones.
cobranza mucho más especializada, sí, si bien en los meses mucho más complicados de confinamiento se tuvieron que utilizar canales digitales, hemos visto los últimos meses que ya nuevamente se han regresado a campo y esta parte pues, de un monitoreo cercano está siendo clave, ¿no? Y estos dos últimos puntos, ¿no? El seguimiento de la cartera en mora y también de los alivios financieros, reprogramaciones que se han dado a lo largo de los países, se ha convertido en algo crucial. Estimar más o menos cuál sería el porcentaje de cartera que sí se va a recuperar, porque hay clientes definitivamente que han sido muy afectados y que quizás no van a poder hacer frente a sus préstamos. Entonces, las instituciones, perdón por el ruido, las instituciones están siendo mucho más cautelosas y es un reto, ¿no? Seguir monitoreando, explorando las necesidades de estos clientes y ver cómo reactivan sus negocios para hacer frente a sus créditos. La provisión también, como les venía diciendo, este año ya hemos visto el sinceramiento de algunas carteras, por ende hacer provisiones adicionales también es un desafío, ¿no? Vía patrimonio, lo cual, digamos, no necesariamente todas las instituciones están en las mismas posibilidades. Siguiente, por favor. Okay. En materia de riesgo operacional, digamos que ha sido un año de mucha enseñanza, ¿no? Con el tema de la transformación digital que les comentaba. Muchas entidades han tenido que acelerar este proceso, con lo cual se han automatizado procesos internos y eso ha permitido también generar eficiencias y por ende generar, digamos, menores gastos de operación. A su vez, esto también ha permitido acercarse más a los clientes por medios digitales, la web, implementar home banking, ¿no? Y diferentes canales que permitan recoger también la información de los clientes. Sigue siendo un reto, el tema de la transformación digital no se da, digamos, de la misma forma en todas las entidades. Hay algunas que están mucho más avanzadas que otras que tuvieron que empezar el año pasado, digamos, de forma repentina por el nuevo contexto, ¿no? Y a su vez eso ha traído pues nuevos riesgos operacionales, ¿no? Incluso desde las áreas de control, ¿no? Riesgos, auditoría, que usualmente visitaban campo, en muchos meses no pudieron hacerlo. Entonces han tenido que hacer un mix entre un trabajo virtual, un trabajo de campo, ¿no? Actualmente estamos viendo eso y que de alguna manera uno diría, si no están visitando campo, quizás eso podría perjudicar el monitoreo, pero en realidad en algunas entidades hemos visto que está sirviendo mucho más porque les permite llegar incluso a lugares mucho más lejanos a través del análisis de la cartera, implementación de procesos, bloqueos, ¿no? A nivel del sistema. Asimismo, el fortalecimiento del plan de continuidad del negocio también ha sido clave y sigue siendo un reto para identificar estas amenazas, ¿no? Dentro de la nueva normalidad. Temas de seguridad, ¿no? La implementación de, por ejemplo, hackeos éticos, dado el trabajo remoto que se tuvo que implementar en muchos casos, y a su vez tener un sistema robusto que permita la generación de información oportuna y también para una mejor toma de decisiones ha sido clave, ¿no? Y dentro de ello tenemos también la capacitación del personal desde dos lados, uno que permita un mejor control interno dado este nuevo contexto y por otro también en el hecho de implementar, digamos, canales digitales que han, digamos, fortalecido las competencias de ellos, ¿no? Se han aprovechado para poder capacitarlos mejor. Siguiente, por favor. En materia de riesgo financiero, ha sido clave establecer digamos, análisis de estrés de liquidez. Muchas entidades hemos visto diferentes escenarios, ¿no? Se han hecho escenarios optimistas, pesimistas, normales, porque no se sabía exactamente cómo es que iba a terminar
el año pasado. Este 2021 vemos de igual manera que si bien no ha habido tanto riesgo en materia de liquidez, sigue siendo un tema crucial, ¿no? Sobre todo por esta cartera que les comentaba que está siendo mucho más difícil de recuperar, ¿no? Tanto en alivios, reprogramaciones. A su vez, existen todavía retos en materia del fortalecimiento patrimonial, ¿no? Ya sea vía generación de resultados sanos de operación y a su vez mediante aportes frescos de capital, ¿no? Como veíamos, el tema de las provisiones y también los recursos para seguir realizando acciones que permitan fortalecer las operaciones en las entidades, pues hace crucial justamente que el patrimonio se siga robusteciendo. Otro desafío importante es revertir, digamos, los indicadores de rentabilidad y de margen, que si bien no todas las entidades han tenido los mismos resultados, como hemos visto ya en el panorama general, pues definitivamente se han visto afectados, ¿no? Entonces este año trae consigo ese reto, ¿no? de seguir generando sanos resultados. Y a su vez, vía un rendimiento de cartera adecuado, ¿no? Actualmente el desafío está justamente en materia de tasas, las altas competencias que hay en algunos mercados se han visto presionadas, y también por el extorno de algunos ingresos devengados ligados a estas operaciones que les comentaba de alivios financieros, reprogramaciones y también obviamente la recuperación, ¿no? de la cartera. Entonces vamos a pasar a los dos últimos slides, ya dado que estamos con el tiempo, donde justamente quería mostrarles lo que ya habíamos visto un poco al inicio, ¿no? Como antes de la pandemia, pues digamos los indicadores de margen y rentabilidad se venían comportando relativamente bien. Sin embargo, pues en el último año se ha dado una caída abrupta, ¿no? ¿Y qué es lo que está explicando más esto? Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Aquí está, es el margen operativo, ¿no? Como verán, sobre todo la presión en el rendimiento de cartera, ¿no? que se ha ido contrayendo en los últimos años, y este último más por el tema de los ingresos devengados, este extorno que les comentaba, a su vez el incremento de la cartera en riesgo y la presión en las tasas de interés por la competencia, pues han hecho que no sean suficientes para afrontar el resto de costos, ¿no? En este caso, como verán, sobre todo el gasto de provisiones, dado que gracias a algunas estrategias implementadas, tanto la parte de gastos operativos y financieros se han mantenido controlados e incluso se han generado algunas ganancias en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que para concluir, el riesgo crediticio sigue siendo un aspecto clave para este año, y los gastos de provisión nosotros prevemos que van a seguir presionando al margen del negocio. Por tanto, establecer una estrategia de seguimiento cercana a los clientes, también a su vez proporcionar oportunidades controladas y conforme a las necesidades puntuales de los clientes, va a ser clave para poder incrementar los ingresos de cartera, ¿no? Con ello, prevemos que no solo se tendría que generar sostenibilidad a las instituciones, sino también plantear estrategias que permitan apoyar a los clientes y que se convierta en una relación de largo plazo, de no solo proporcionar préstamos, sino también ver las necesidades globales, ¿no? Así que, pues, muchas gracias. Eso es todo de mi lado y espero que esta presentación breve haya sido provechosa. Muchas gracias, Roxana, por tu intervención en esta ponencia. A ver, vamos a dar paso a la sección de compartiendo experiencias.
Aquí estaremos compartiendo con doña Lourdes Valeriano. Ella tiene una licenciatura en Economía, egresada del programa PATMIS de INCAE, experiencia en operaciones y dirección del sistema bancario, cooperativo y microfinanciero y desarrollo de proyectos. Hoy ella es gerente general de Microfinanciera Prisma de Honduras y también es presidente de la Junta Directiva de Red Micro y miembro de la Junta Directiva de Red CAMIF. Pues bien, bienvenida licenciada Lourdes, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Pues aquí muy contenta, ¿verdad?, por estar compartiendo nuestra experiencia a raíz de todos estos eventos que se han venido dando y pues esperando, ¿verdad?, contribuir y que la mayor parte pues de instituciones que pertenecen al sector de microfinanzas tengan una idea pues de qué es lo que está pasando en las instituciones y más o menos cómo hemos hecho frente, ¿verdad?, a todos estos desafíos y a estos retos. En mi primera, pues, diapositiva, aquí, pues, más o menos yo quería comentarles y compartir con ustedes cómo visualizamos nosotros desde Prisma de Honduras y desde Honduras, pues, la situación actual. Todos sabemos y estamos conscientes de que enfrentamos una crisis que no es normal y tampoco es usual. Y en respuesta a esta crisis, nosotros necesitamos, pues, respuestas no convencionales. Tenemos muchas preocupaciones y muchos desafíos, como lo dice este webinar, y estos desafíos principalmente es cómo enfrentar los impactos de la crisis y nuestra capacidad para recuperar la normalidad y el crecimiento tras el choque. Muchas instituciones al momento en el 2020, cuando comenzó la pandemia y cuando comenzó toda esta situación, que no es, podríamos decir que es disruptiva porque nos sacudió a todos y nos sacó pues de una continuidad y de una normalidad y nos enfrentó a una situación que antes no habíamos pasado, una situación que no fue específica, no fue individual de institución, sino que fue a nivel nacional, ¿verdad? Y a nivel de región, de país, y lo peor de todo fue a nivel del mundo, ¿verdad? Y lo que más incertidumbre nos dio o nos ha dado a las instituciones de microfinanzas es tener la seguridad de que contamos, ¿verdad? Con la estrategia adecuada, el capital humano, operativo y financiero para enfrentar esta crisis y poder salir adelante, poder levantarnos de todo lo que nos dejó el 2020, que como lo mostraban, ¿verdad?, en los indicadores anteriores, sabemos que afectó en muchos aspectos a las instituciones de microfinanzas. La otra parte, ¿verdad?, aparte de lo que fue la crisis institucional, fueron los cambios, las estrategias, los planes de negocio que tuvieron que cambiar. Está el otro lado de la moneda, que es la realidad de nuestros clientes, que es también otro desafío y otra preocupación que tenemos las instituciones, porque sabemos y estamos conscientes que los clientes perdieron su capacidad de generar ingresos, perdieron sus activos, muchos perdieron su trabajo. En Honduras, más de 500,000 personas perdieron su empleo. El acceso a servicios financieros, servicios de salud, la educación todavía continúa paralizada. Los micro y pequeños empresarios en estos momentos son mucho más vulnerables que en años atrás. Y es nuestra clientela y es el público a los que nos debemos nosotros, las instituciones.
las personas que dependen de los mercados informales, que son los micro y pequeños empresarios, las mujeres en situación de desempleo y que tienen ahora empleos precarios, y que, como sabemos, el sector de microfinanzas se ha caracterizado por atender en un porcentaje bastante alto a la mujer. Tenemos también grupos históricamente excluidos, ¿verdad? Por sus niveles de pobreza, así también como pueblos indígenas, en el caso de Honduras, afrodescendientes, que deben ser el centro de la respuesta de cualquier política pública o privada que se esté dando en estos momentos. La situación, pues, que ha dejado la pandemia y el COVID, después, por decir así, ¿verdad? Para cerrar con broche de oro el 2020, los huracanes ETA y IOTA vinieron a completar, ¿verdad?, esta crisis. Y Honduras, pues, se vio envuelta después de estar en una crisis sanitaria y económica, pues, en una crisis social, económica y sanitaria que anteriormente no ha tenido precedentes. Los últimos estudios muestran cómo la pobreza en Honduras se ha incrementado, ¿verdad? En lo que va del 2020-2021. En este 2021 recién se está recuperando un porcentaje de los empleos. Entonces, nosotros cuando vemos, queremos levantarnos y estamos haciendo lo posible, ¿verdad? Por tomar las mejores decisiones, las mejores estrategias para sacar adelante la institución y de igual forma nuestros clientes. Nosotros vemos que las actividades han disminuido. Hay mucha incertidumbre también de parte de la clientela. No solamente se les ha limitado el acceso a crédito, sino también de parte de ellos tienen temor a endeudarse porque la recuperación de la economía va bastante lenta. Entonces, yo le explicaba a algunos financiadores que ellos decían que por qué se ha reducido la demanda de crédito cuando en esta crisis debía ser superior. Y les explicábamos, nosotros vamos al campo, hablamos con nuestros clientes y ellos lo que nos dicen, no, tenemos temor de endeudarnos porque no se está vendiendo. Los negocios están bajos, invertimos y no se vende. ¿Pero por qué? Porque la economía para que se levante debe tener dos alas. La parte de la oferta y la parte de la demanda. Y estamos enfrentando eso ante tanto desempleo. Algunos clientes que viven obviamente de sus actividades informales han visto reducidas sus ventas, algunos cerraron sus negocios, otros los redujeron a la mitad. Otros perdieron su casa con los huracanes, perdieron sus cultivos. Entonces la capacidad de compra y de consumo en el país se deprimió enormemente y eso todavía no se ha superado. Entonces, para que la economía se pueda levantar, no solamente debe haber una oferta de productos, debe haber quien compre, quien consuma para que el vuelo de esta ave que es la economía pueda alzar de manera pues coherente y equitativa. Entonces el gran desafío que tenemos como sector de microfinanzas es contribuir a que este sector se levante. Ahorita pues pasando a mi próxima diapositiva, voy a enumerar algunos factores de éxito. Siento que otro desafío fuerte que tengo ahorita son estos 10 minutos, porque tenemos que ser rápidos y breves y quiero dejar más o menos como institución cómo hemos enfrentado todas estas situaciones que nosotros hemos podido ir validando en este tiempo. Una de las cosas que nos ayudó mucho fue el desarrollo de herramientas virtuales, el manejo de una cartera digital, el fortalecimiento del call center, lo que nos permitió mantener el contacto permanente con los clientes. En este mercado de microfinanzas, el contacto con el cliente es fundamental para poder estar al día a día qué es lo que está pasando con nuestra clientela. Y eso siento yo que nos ayudó muchísimo con el manejo de esta pandemia.
Lo otro fue las readecuaciones de los préstamos. Estas readecuaciones, nosotros como institución tomamos la decisión de no hacerlo de manera automática, ¿verdad? Como lo hicieron algunas otras, y casi fue pues como una ordenanza de parte del gobierno. Nosotros readecuamos y reestructuramos habiendo contactado con el cliente, conociendo la situación real de los clientes, de sus negocios, y haciendo una negociación con ellos de cuál sería o cuál iba a ser su manera más conveniente de pago. Entonces sentimos que eso nos ayudó mucho, tanto con la reacción de los clientes como en tener nosotros una cartera estabilizada. Lo otro fue lo importante de reactivar la cartera fue la recuperación de la frecuencia de pagos, porque hubieron algunos meses, principalmente creo yo que fue de abril hasta cerca del mes de julio, que la cartera, el ingreso por recuperaciones se paralizó. Entonces, la gran ventaja que sentimos nosotros, que al momento de reestructurar y reactivar esta cartera, esto nos permitió restablecer el volumen de ingresos y eso nos permitió también el cumplimiento pues de las obligaciones con nuestros financiadores y el sostenimiento de la actividad en cuanto a el tema de mantener nuestra planilla, mantener nuestros gastos y nuestros costos al día. Entonces, sentimos que esa fue una gran ventaja entre las decisiones que se tomaron. Lo otro fue que en medio de toda esta crisis a nivel de red, ¿verdad? Como la red micro, empezamos a promover, ¿verdad? Ante el Banprovi, ante los financiadores, la necesidad que teníamos las instituciones de microfinanzas ante el resquebrajamiento de la liquidez, ¿verdad? Dado la falta de pago de los clientes, de accesar a un fondo de liquidez como institución que fuera emergente y nos permitiera seguir operando, ¿verdad? Sin tener esa limitante que era la liquidez en esos momentos. Entonces, se nos permitió, se creó un fondo de liquidez a través del Banprovi, manejado pues a través de la banca y de instituciones de segundo piso, en el caso de Honduras como la Fundación Covelo, que fueron fondos que vinieron de manera oportuna, ¿verdad? A darnos un respiro también a las instituciones para continuar las operaciones y seguir trabajando con los clientes de manera de que la continuidad del negocio no se paralizara en ningún momento. Entonces, esto también nos ayudó mucho en este tiempo de crisis. Lo otro fue el control eficiente del gasto, ¿verdad? Que de manera oportuna se tomaron decisiones en cuanto a eso y el aprovechamiento también de algunas medidas de alivio dictadas por el gobierno para las instituciones en cuanto al pago de impuestos, el pago de varias obligaciones de las empresas, ¿verdad? Y que se difirieron debido a la pandemia. Entonces, el aprovechamiento de todos estos factores nos ayudó mucho a ir saliendo adelante poco a poco con las actividades. Lo otro, pues, pasando a mi siguiente diapositiva, que estoy ya con el tiempo nerviosa, es el de diversificar las fuentes de financiamiento y buscando condiciones acordes a esta nueva realidad que estamos viviendo y a las respuestas que nuestros clientes necesitaban en estos momentos. Ya que obviamente veníamos de una base, ¿verdad?, de fondos o de condiciones de financiamiento bastante distintas a las que nuestros clientes necesitan ahora. Entonces, la búsqueda de nuevos recursos en nuevas condiciones favorables tanto a nosotros como instituciones como a nuestros clientes también fue una clave pues de éxito o que nos ha ayudado mucho. Lo otro es la transformación digital enfocada a los clientes. Nuestra idea no solamente era facilitarnos como institución la eficiencia en varias actividades
que obviamente derivadas de lo que es la actividad de crédito, sino también que esta misma transformación fuera a facilitar y acercar a los clientes a la institución y les facilite el acceso a crédito, les facilite la forma de pago, la parte de desembolsos. La transformación digital ha venido a eficientar y acercarnos también al cliente sin perder siempre de vista lo que es el contacto humano, que en microfinanzas sentimos que es algo que no se puede perder. También nuestras metas de crecimiento, tener metas de crecimiento prudentes, enfocadas en las actividades productivas menos susceptibles, ¿verdad? Lo que es el cambio climático y a lo que es a los efectos que ha tenido la pandemia también nos ha ayudado a reenfocar un poco nuestras metas de crecimiento y desarrollo. Continuando con mi última diapositiva y tratando de ser eficiente con el cliente, también quiero manifestarle, ¿verdad?, que aproximadamente el 40% de nuestra cartera fue reestructurada. Se estableció como una prioridad un seguimiento oportuno y permanente, ¿verdad?, utilizando los diferentes medios con los que contábamos para tener un contacto permanente con los clientes y ante cualquier eventualidad que surja, ¿verdad?, de parte de ellos, porque sabemos que todavía hay mucha incertidumbre en relación a la pandemia, ¿verdad?, que hay cierres, que no se puede transitar, todavía hay restricciones en cuanto a horarios y estamos aprendiendo a salir adelante con esta nueva normalidad. Entonces estamos atentos a cualquier eventualidad que tengan los clientes que los pueda llevar a incumplir con su plan de pagos preestablecido y estamos actuando oportunamente y trabajando conjuntamente con ellos para buscarles soluciones de forma que ellos puedan cumplir, ¿verdad?, puntualmente con sus compromisos, con sus evaluaciones y que también puedan tener de esta misma manera acceso, ¿verdad?, a fondos frescos para que ellos puedan ir restableciendo y reactivando de manera gradual sus negocios. Lo otro es que mensualmente estamos tratando de incrementar de acuerdo a los resultados, ¿verdad? Que obviamente no son los mismos que teníamos antes de la pandemia, pero poco a poco estamos fortaleciendo la reserva y tratando pues de ir cubriendo lo que es requerido por la normativa. Dado la pandemia, pues la Comisión Nacional de Banca y Seguros ha permitido a las instituciones poder restablecer hasta el 100% de estas reservas en un periodo de 5 años, lo que nos ha quitado pues un poco esa camisa de fuerza que teníamos con el hecho de cumplir con esta cobertura, ¿verdad?, de las provisiones. Lo otro es también que estamos contra el tiempo, ¿verdad? Bueno, para resumir, les digo que lo más importante de todo esto es tener conciencia de que el cliente siempre debe estar al centro. Como instituciones de microfinanzas no debemos perder ese contacto y debemos siempre estar atentos, ¿verdad?, a dar una respuesta oportuna a nuestros clientes. Muchas gracias. Doña Lourdes, muy amable por su presentación. Muchas gracias por compartir las experiencias de Financiera Prisma de Honduras. Muy amable. Cumpliendo con la agenda, vamos a pasar a la siguiente experiencia, y esta vez de mano de Banco BH de León, gracias al señor Adrián Guzmán, licenciado en Administración de Empresas, maestría de Alta Gerencia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, especialista en educación financiera personal y empresarial. Actualmente lidera la unidad microfinanciera del Banco BH de León, presidente para 2020-2022 de Redomif. Estimado Adrián, bienvenido y muchas gracias por ser parte de este webinar. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir estas experiencias. Vamos directamente a entrar en materia en aras de ganarnos el tiempo. Bueno, nosotros básicamente nos dimos cuenta del principio que teníamos muy pocas cosas que irle a enseñar a los clientes para poder sortear una crisis, ya que estos clientes pues viven en crisis
Al contrario, decidimos aprender de ellos y para eso utilizamos todo tipo de medios para encuestarlos y saber cuál era la situación en la cual se encontraban y qué cosas ellos habían estado haciendo para poder sortear esta nueva crisis que tenía evidentemente dimensiones diferentes. Y también sabíamos otra cosa y era que esto iba a ser por olas. Estábamos bien seguros de que no iba a ser un proceso que se iba a resolver en el muy, muy corto plazo, por lo cual establecimos una metodología que pudiera repetirse de acuerdo a las diferentes olas que hemos vivido como país, que estamos ahora en una situación mucho más favorable que en los últimos meses. Entonces, establecimos 3 temas. Todo lo que hicimos lo englobamos en 3 situaciones que están aquí presentadas en la lámina. Una era cuidar, recuperar y crecer. Cuando hablamos de cuidar, fueron las acciones que tomamos de 0 a 3 meses, que tenía que ver con mover las cuotas de los clientes, exonerar comisiones, y quizás el elemento más importante es habilitación de nuevos canales, tanto de comunicación como de transaccionabilidad al cliente para permitirle operar de una manera distanciada. Y para eso, pues, tuvimos que hacer rápidas alianzas con algunas redes que no teníamos y profundizar alianzas con redes que ya sí teníamos a través, por ejemplo, del cajero automático, subagente bancario, localidades de los propios clientes. Es decir, establecimos un esquema rápido y viable, tanto de comunicación con los clientes como también mejorando la forma de operar de ese cliente o de poder acceder a los diferentes medios con que cuenta el banco, que contaba en ese momento para darles el servicio. Y un elemento más importante es profundizar y reestructurar muy rápidamente todo lo que fue la propuesta de valor no financiera para que estos clientes pudieran tener información a mano que les permitiera pues entender lo que estaba pasando y tener información fresca, de calidad, que le permitiera tomar decisiones que tal vez nunca habían podido tomar para la mejoría de sus negocios, como por ejemplo pudiese ser como yo, que soy un negocio físico, puedo rápidamente poderme a vender por Instagram. Entonces todo ese tipo de cosas pues pudimos establecerlos rápidamente, alianzas con expertos, y los clientes pudieron acceder a esa información de una manera rápida, pero sobre todo de una manera pues gratuita. Cuando hablamos de recuperar, inmediatamente pues movimos las cuotas y todo esto, pues establecimos un esquema de 3 a 6 meses con una solución integral 1 a 1. Aquí aprendimos mucho de los clientes, observaciones importantes como que los clientes nuestros ya lo sabíamos, pero pudimos profundizar en esa información. No tenían un solo tipo de ingreso, sino que estaban bastante diversificados, lo que les permitía y les ha permitido durante todo su tiempo poder sortear crisis con éxito, ¿no? Los que no fueron, digamos, tan previsibles, o que no tuvieron la interés o el conocimiento o las condiciones para enfrentar mejor la crisis, pues tuvimos que refinanciarles, reestructurarles o darle nuevo financiamiento para que su negocio pudiera mantenerse. Básicamente enfrentaron temas que tenían que ver con, en algunos casos, con pago de prestaciones laborales, cierres temporales, pero también aprendimos aquí que no todos los clientes fueron afectados por la pandemia. Hubieron otros que se beneficiaron y mucho, y eso pues lo pudimos ver en la manera en que sus movimientos pues fueron subiendo dentro del banco. Tenían una mejor capacidad adquisitiva, pudieron acopiar mayor nivel de inventario, y esto es producto de que fueron beneficiados de manera directa pues con los subsidios condicionados que se establecieron desde el gobierno central. Este tipo de comercio, que básicamente mercadeaba productos agrícolas o tiendas de expendio de comida, pues se vieron muy beneficiados, dado que, para darle un dato, el gobierno multiplicó por 5 el subsidio que se le daba a los beneficiarios de los subsidios sociales condicionados. En República Dominicana los subsidios sociales no son en efectivo, sino que son en medios físicos. O sea, tiene que ir a una red de comercios a consumir. Y esos comercios, pues nosotros como banco tenemos un 25% de ellos afiliados, lo que nos permitió apalancarnos sobre ese ecosistema y entonces dar la solución que entendíamos viable a este tipo de negocio. Y aquí, digamos que un aprendizaje importante es entender que todos los clientes que tenemos compran en un lado y venden en otro, lo que quiere decir que trabajan dentro de un ecosistema
Sin embargo, nosotros lo vemos de manera individual. Cuando establecimos una vista de ecosistema, pues pudimos entender cuáles clientes tenían un mayor nivel de riesgo que otros a la hora de establecer un esquema, por ejemplo, de recuperación de un nuevo financiamiento, una refinanciación. Lo pusimos en cuadrantes, rojo, verde, amarillo. Entonces, esos cuadrantes nos decían, bueno, el negocio está afectado, pero mantiene sus niveles de ingresos, pues tiene un comportamiento y desde el punto de vista del modelo de riesgo del banco lo recoge de una manera diferente. Un cliente que fue catalogado verde, por ejemplo, el negocio no fue afectado, sino que fue beneficiado o está en un sector que no estuvo completamente impactado por la pandemia, entonces se tenía otro comportamiento. Si estaba en un sector afectado y el negocio había sido afectado, pues ya ahí no íbamos directamente a una oferta de reestructuración. Entonces, básicamente, en ese proceso de recuperación, hubo una adaptación del modelo de riesgo, entendiendo el ecosistema, hablando mucho con el cliente, con soluciones integrales uno a uno. Cuando hablamos de crecer, pues entonces ya una vez pasado el proceso más crítico, pues teníamos las metas de negocio que debíamos ajustar, que evidentemente lo hicimos, pero también tenemos que cumplir. Entonces ahí lo que estamos viendo, vimos y estamos viendo es las oportunidades que tiene el nuevo normal, es decir, cómo nos montamos en esta ola que obligó al cliente a un mayor nivel de digitalización, que era lo que toda la vida hemos aspirado, para tratar de establecer un esquema de atención un poquito más costo eficiente, ¿no? Eso nos llevó a unos niveles de eficiencias que quisiésemos mantener, aprovechándonos o apalancándonos en que el cliente hoy, pues las transacciones que hacían normalmente por las áreas de caja, pues muchas de ellas han sido migradas por los canales digitales o también han sido migradas a los canales no presenciales como son el subagente bancario, cajero automático, depositorio nocturno y todo ese tipo de cosas que pudimos haber establecido, que establecimos y que profundizamos con la intención de que el cliente pudiera servirse. Y todo esto pues se estructuró a todos los niveles con un gran esquema de alianzas. Una de esas alianzas que va un poquito más adelante tiene que ver con las alianzas que nos montamos con el Estado, en las alianzas que nos montamos con entidades que no son del Estado, sino que son privadas, pero podrían proveer algún tipo de producto o servicio a nuestros clientes. Y un elemento importantísimo que establecimos y profundizamos fue la visión de clúster. Evidentemente, cuando vimos que no todos los negocios fueron afectados por igual, entonces ahí sale de manera natural a qué clúster pertenece. Bueno, pertenece al clúster de comercio, pero bueno, ese es el segmento, pero más abajo de comercio. Comercio que venden alimentos. El nivel de afectación de ese no fue igual que un comercio igual, pero que le vende a turistas. A pesar de que son dos comercios, uno en una zona turística y otro en una zona no turística en el centro de la ciudad, pues tuvieron niveles de afectación diferentes. Entonces, entender eso al nivel de clúster es algo que recuperamos y quisiésemos mantener y fue lo que nos permitió crecer en el muy cortísimo plazo para al final terminar con unos números, digamos, decentes y menos afectados que lo que habíamos previsto inicialmente. Y también aprovechar, y esto es, digamos, un consejo importantísimo, el cliente cambió, los países cambiaron, las entidades están cambiando, los negocios han cambiado. Entonces, evidentemente no podemos seguir con la misma estrategia. Si usted está hoy en una estrategia que tiene 1 o 2 años de implementación y la revisa cada 5 años, pues aproveche y revísela ahora. Créame que todo ha cambiado. Nosotros establecimos ahora mismo un esquema de revisión estratégica 2025 y muchas de las premisas que teníamos como ciertas se convirtieron, finalmente terminaron siendo paradigmas que han sido rotos por los clientes y por esta nueva visión que nos trae la pandemia. Pasando a la siguiente lámina, un poquito de lo que hicimos. Si me pasan a la siguiente lámina, por favor. Pues aquí, pues, la anterior. Una de las cosas prácticas que hicimos, pues, lanzamos, por ejemplo, una cuenta móvil con apertura digital, cuestión de que el cliente lo podía hacer desde la comodidad de donde estuviera. Habilitamos depositorios nocturnos, lanzamos un producto que se llamó PIN Peso Empresarial, que usted desde su cuenta bancaria le puede pagar a un cliente que no necesariamente tenga que tener cuenta bancaria, a través de un PIN, va y lo retira el cajero automático con su número de celular y un PIN que le llega a usted cuando hace la transacción, usted se la refiere al cliente y eso le permitía a los clientes pues comprar, le permitía pagar y también le permitía cobrar de los servicios que daba a través de ahí y de ahí desligamos el proceso de pago en efectivo en esos clientes. Lo hicimos tanto para la parte empresarial como para la parte personal. Igualmente, pues, nos apalancamos muchísimo en el tema de los subagentes bancarios, poniendo más transacciones
sobre la red de subagentes bancarios que tenemos hoy, que es aproximadamente 2.100 subagentes que están en negocios, que son clientes nuestros. E internamente, uno de los mayores avances que tuvimos, que es la siguiente lámina, le vamos a pasar un pequeño video que fue cómo aumentábamos la operatividad, dado el tema de cómo salvamos la barrera de las firmas físicas y establecimos las firmas digitales electrónicas. Si puedes correr el video, por favor. Al final y en definitiva, el banco se convirtió en una pyme. Se convirtió en una pyme en el sentido de que tuvimos que movernos rápido y ágilmente para poder mantenernos operando de una manera eficiente. Y toda la propuesta de valor pues se venía estructurando ya sobre ese link que ven ahí, open.bhdeleon.com.do, donde están todos los talleres que pusimos a disponibilidad de los clientes y los fuimos, digamos, montando uno a uno, con la intención de formarlos y sobre todo de informarlos con temas que le eran necesarios para ellos también poder saltar este proceso de la mejor manera. Y una decisión estratégica importantísima es que toda la publicidad del banco se puso a disposición de los clientes. Entonces esas pautas publicitarias que ya estaban contratadas, pues lo utilizaban los clientes para promoverse de acuerdo pues a un calendario que le proveímos y de acuerdo evidentemente al nivel de vinculación que el cliente tenía. Sigamos, por favor. Entonces, dentro de esta misma página, pues establecimos todo un modelo de alianzas con la intención de apoyar al cliente en el proceso de formación. Si quería vender, ya sabía con quién tenía que hacer los acuerdos para digitalizar su negocio. GoWeb, GoShop, GoMarket, que son páginas en el país que existen, pues que mueven bastante el nivel de mercancías y tránsito en términos de ventas y cobros. Todo el tema de control de eficiencias también tenían acceso a través de estas empresas que tuvimos alianza, y todo lo que tenía que ver con formación pues lo apalancamos en las entidades del gobierno y también en los centros MIPYME, que es un apéndice, por decirlo de alguna manera, del Ministerio de Industria y Comercio, a la cual nosotros tenemos acuerdos también de manera individual para acceder a cursos y a entrenamientos que ellos pueden utilizar ahora o en el futuro para cualquier tipo de necesidad que tengan. Como pueden ver, esto se puede replicar por cada ola. Pueden que los temas cambien, pero al final la metodología es igual. Si ustedes me preguntan a mí qué gran aprendizaje tenemos como banco de todo esto y a título personal, yo pienso que hay que tener humildad para aprender del cliente y decirle cómo tú crees que lo puedo hacer mejor. Siempre nos acostumbramos a llevar temas customizados o procesos y decirle al cliente y pedirle información y pedirle papeles. Esto fue un proceso al revés. ¿Cómo tú lo harías? ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo tú te sostuviste? ¿Cómo tú crees que se puede hacer? Otro tema que hicimos fue estos cursos los pusimos por clúster. Todos los colmaderos, todos los salones de belleza, todos los que tenían ferretería, todos los que tenían farmacia, cuestión de que pudiesen ellos, dentro de su mismo ambiente y entorno y conocimiento, poder intercambiar experiencia. El primer elemento, la humildad. Segundo elemento, alianzas inteligentes con las fintech. No podemos seguirlas viendo como un riesgo, sino que tenemos que verla como aliada. Alianzas con la competencia, alianzas con el regulador. Un tema importantísimo que nos va a servir a futuro, obsesión por la data, por la información de calidad, porque al final es lo que nos va a permitir a nosotros poder dar un mejor servicio. Las entidades de microcrédito y microfinanza tenemos más información del cliente que nadie en el sistema financiero, sin embargo es data muerta, ¿no? Y el hecho de que cada vez más, y eso es un pensamiento personal, el futuro de la microfinanza tiene que ver con ecosistemas funcionales en lo cual nosotros pudiésemos estar en el centro, intermediando entre compradores y vendedores. De esa manera,
pudiésemos crecer con calidad y con el menor riesgo posible. Digamos que hasta aquí mi participación. Don Adrián, muchas gracias por su ponencia. Ha sido un gusto tenerlos aquí en este webinar, Desafíos Actuales en Microfinanzas, representando desde República Dominicana. Muchas gracias, don Adrián. Continuando con el programa de esta agenda, vamos a dar pase a Fundación Génesis Empresarial de Guatemala. Aquí nos acompaña el ingeniero Edgardo Pérez. Él es ingeniero en Sistemas y Ciencias de la Computación, maestría en Administración de Empresas por INCAE, 27 años de experiencia en la carrera bancaria, expositor internacional en temas de estrategias de innovación y microfinanzas. Actualmente, el ingeniero Edgardo es miembro de la Junta Directiva de Redimif y gerente general de Fundación Génesis Empresarial. A ver, vamos a dar pase al ingeniero Edgardo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A Redcamif, a Microrate, muchas gracias por el espacio. Voy a tratar de hacer una presentación acomodándome al tiempo que nos queda. Y voy a tratar de no ser repetitivo para poder generarles valor agregado a las exposiciones anteriores que se han presentado por mis compañeros. Realmente, para poner un poquito en contexto los desafíos a los cuales quisiera referirme más que a las experiencias de las ejecuciones, pues como ustedes podrán ver en esta lámina, que sería la única que les quisiera presentar por efectos de tiempo. Básicamente el contexto de Génesis, el año 2020 fue un año en el cual no crecimos clientes, mantuvimos nuestra rentabilidad, cerramos el año con cero prórrogas más bien, perdón, una mora cerca del 1.7%, y como les decía, la rentabilidad exactamente igual a la del 2019, con niveles de liquidez por encima de los covenants autoimpuestos. Para nosotros fue un año, digámoslo, desde el punto de vista operativo muy bueno, a pesar de los pesares. Y tal vez solo para enfocarme rápidamente en cómo y por qué se dieron esos resultados, yo diría que tres temas específicamente fueron los que contribuyeron a esos resultados. El primero fue haber tenido un contacto directo con nuestros clientes todos los meses. Entender qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y qué tipo de negocios tenían y a qué tipo de negocios estaban migrando. El hecho de poder tener contacto con ellos mes a mes nos dio muchas luces a cómo proceder. Cuando los bancos estaban haciendo prórrogas de 6 meses, 8 meses, nosotros fuimos prorrogando operaciones mes a mes con el cliente. De manera de que fuimos de la mano mes a mes hasta que el cliente encontró la salida y sus oportunidades para seguir generando el bienestar para él y su familia. La segunda fue muchísima capacitación y entrenamiento, mantener tanto a nuestros clientes como a nuestro personal constantemente capacitado y entrenado para las diferentes situaciones que se iban dando. En Génesis solíamos capacitar cerca de 125,000 personas al año de forma presencial. El año pasado capacitamos cerca de 500,000 de personas, ya utilizando herramientas digitales, call center, videos, en fin. Sería la segunda digamos, estrategia más importante que manejamos. Y tercero, pues, como ya lo mencionaron mis colegas anteriores, un enfoque en una operación lo más eficiente posible, dadas las condiciones. Ahora, si me lo permiten, quisiera enfocarme en el tema de los desafíos. Y este es un tema que yo creo que a todos nos va a resonar. Es un tema, si quieren verlo así, filosófico, estratégico. Lo menciono porque hoy por hoy, cuando Roxana nos presentaba los números al principio de su presentación, mirábamos que crecimientos de 7.9%, 13%, 16% y menos 6% en el 2020, lo cual es razonable. Digamos, en Génesis, nuestra postura desde el inicio de la pandemia fue no crecer más clientes. Atendamos lo que tengamos, atendámoslos bien,
ayudémonos a salir del problema, pero no nos comprometamos con nuevos clientes porque no tenemos capacidad para poder atender a los que tenemos bien. Y de hecho ese fue parte del éxito que tuvimos en el año 2020. Pero prevalece la pregunta, si en los años anteriores crecimientos por debajo del 15% nos hacían sentir bien, yo me hago la siguiente pregunta, y es una pregunta estratégica que nos hemos venido haciendo ya por algunos meses en la Fundación, pensando ya en el futuro y en cómo vamos a reaccionar de una forma efectiva y eficiente ante esta pandemia. Estos crecimientos, pues obviamente, no reflejan la necesidad de los países en los que vivimos para solventar los problemas de la mayoría de los ciudadanos que están en estado de vulnerabilidad. Cuando nosotros vemos un país como Guatemala, y imagino que cada uno de ustedes hará la reflexión propia de sus países, tenemos una población que está cerca del 60% de pobreza. Hoy Génesis, siendo la entidad más grande del país, atiende únicamente cerca del 2.5% de la pobreza. Y crecíamos 25% prepandemia. Eso no es suficiente para poder llegarle al resto de la población en necesidades, soluciones y oportunidades que nuestra industria está supuestamente diseñada a solventar. Entonces viene el primer desafío. Esos son desafíos internos que nosotros nos hacemos y que les exteriorizo a ustedes. Hoy Génesis probablemente está digitalizada, yo diría que cerca del 95% donde queremos estar. Tenemos un ecosistema digital que mueve cerca de 1 millón de transacciones al mes. Tenemos billetera electrónica, tenemos crédito digital, tenemos red de cajeros automáticos propios, tenemos originadores de crédito automáticos, tenemos chatbots, tenemos flujos, tenemos marketplace para algunos de nuestros productos. Es decir, tenemos prácticamente todas las soluciones digitales funcionando y operativas. Entonces el desafío realmente que nosotros nos hacemos es, si Génesis crece un 25% al año y estamos en cerca de 2,5% de la pobreza, queremos llegar a 1 millón de clientes económicamente activos en estado de vulnerabilidad en los próximos 5 años. Eso significa que llegaríamos a un 12.5% de la pobreza, que no es un número ambicioso, pero es un número bastante retador. Pasar de 250,000 clientes que tenemos hoy a 1 millón de clientes en 5 años, con velocidades de crecimiento de 25%, no da la pauta de que vamos a poder llegar a 1 millón de clientes. Teniendo todas las herramientas digitales que les acabo de comentar, manejando todas las metodologías, individuales, vivienda, grupales, mejoramiento de negocio, micro, pequeña empresa, no llegamos a mediana empresa, estado bancario. ¿Qué tenemos que hacer? Y este es el desafío. ¿Qué tenemos que hacer para quintuplicar la velocidad de crecimiento que tenemos sin atentar en la calidad de los clientes, con la calidad de nuestros clientes desde el punto de vista crediticio, sin afectarlos, mejor dicho, basándonos en nuestras políticas exigentes que tenemos del SPTF en cuanto al desempeño social, en donde nuestros productos y servicios realmente contribuyen al desarrollo económico y social de nuestros clientes? ¿Cómo vamos a combinar y a conjugar las tecnologías que tenemos con las metodologías que tenemos para realmente llegar a contribuir en el desarrollo del país, que es para lo cual estas instituciones han sido creadas? Ese es el verdadero desafío que nos enfrentamos hoy, porque nosotros de alguna manera nos engolosinamos con llegar a tener una institución altamente tecnificada y tecnológica, que dicho sea de paso, ahí estamos hoy. Ahora viene el reto y es cómo vamos a capitalizar todas estas herramientas digitales con nuestros modelos comerciales y nuestros productos y productos nuevos para llegar a estos niveles de penetración del mercado que tenemos que llegar. Ese es un desafío enorme. Y el segundo desafío enorme que creo que todos tenemos es cuando hacemos nuestros análisis de segmentación, ¿cuántos de nosotros estamos realmente atacando la extrema pobreza? ¿Tenemos productos y servicios para realmente atacar la extrema pobreza? Nosotros desafortunadamente en nuestros análisis de segmentación vemos que es muy poco.
Y es ahí donde está la gran necesidad. Y hay instituciones en el mundo que lo están logrando hacer. Y necesitamos entender y aprender que ahí hay un desafío para nosotros especialmente, en el cual que tenemos todas las neuronas puestas para tratar de penetrar estos mercados. Así que esa es un poco la reflexión que yo les traigo. Creo que hay muchas oportunidades, hay mucha data, pero la esencia de las microfinanzas, como nosotros lo vemos internamente, es justamente buscar el desarrollo de nuestras comunidades a través de productos y servicios que engrandezcan su calidad económica y su calidad social. Así que los invitamos como parte de esta reflexión a que de repente juntos podamos tener centros de pensamiento para ir encontrando cómo conjugamos tecnología, metodología en la creación de nuevas oportunidades para tanta gente que necesita las oportunidades que seguramente nuestras instituciones le pueden proveer. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Edgardo. Un placer tenerlos nuevamente en estos webinars de Microred, esta vez realizado también en alianza con Red Camif. Muchas gracias por sus palabras y haber compartido sus opiniones y experiencias. Cumpliendo ya con la última parte de la agenda de esta sesión, vamos a preguntas y respuestas que será dirigido por la directora ejecutiva de Red Camif, Araceli Castillo. Bienvenida, Araceli. Gracias. Gracias, Janet. Y bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Realmente ha sido muy exitosa la presentación y muy ricas las experiencias que nos han brindado, ¿verdad? Por asuntos de tiempo, vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han estado llegando. Vamos a comenzar con Adrián. Adrián, te preguntan cómo persuadir al cliente a digitalizarse, ya que muchos no están muy familiarizados con los temas tecnológicos, como el uso de un PIN o una firma electrónica. Lo primero es que la primera vez tiene que haber un acompañamiento. Como vieron en la presentación, el ejecutivo estaba disponible en todo momento de manera digital, puede ser, un chat, o de manera presencial si el cliente va a la oficina para esa primera vez. El cliente siente miedo de firmar, pero si sabe que es la única vez que va a firmar, no tiene que firmar de nuevo los docenas de pagarés, le decimos aquí, o de papeles que le podemos firmar, sino que esa firma queda registrada para sus futuras renovaciones. Entonces nos enfocamos en los beneficios. Personal que les atienda para esa primera vez, videos recordatorios de cómo se hace, videos de clientes similares en todo tipo de condición, haciéndolo y hablando sobre las bondades, pues eso lo va persuadiendo de que, y sobre todo que es gratuito, ¿no? Entonces, todas las bondades que esto puede tener es lo que los va llevando poco a poco hacia ese proceso de digitalización, que la principal barrera es la adopción. Entonces, la adopción siempre tiene que iniciarse con mucho seguimiento. Gracias, Adrián. Roxana, nos preguntan, de acuerdo a la estructura, recursos y efectos de la crisis enfrentadas por las instituciones de microfinanzas, ¿cuáles son los retos que enfrentan en el tema regulatorio y cómo gestionarlos para su cumplimiento? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, dado que nosotros hemos podido evaluar entidades que están reguladas y no reguladas, ¿no? La autorregulación se ha convertido en una de las muy buenas prácticas que hemos podido ver en instituciones que siguen los lineamientos en los diferentes países y a su vez también que intentan poner en práctica experiencias internacionales, ¿no? De ese lado nosotros tratamos de compartir siempre experiencias positivas y que se han ido dando, digamos, en el último año. En ese sentido, creo que en temas, sobre todo del manejo del riesgo crediticio, es donde se ha convertido, digamos, esencial el practicar, por ejemplo, el monitoreo de los alivios, las reprogramaciones, que vuelvo a repetir, ha sido un tema clave y sigue siéndolo este año, porque hemos visto que el sinceramiento de la cartera y el impacto en el tema de las provisiones y por ende en los resultados financieros se ha convertido en algo crucial, ¿no?
Excelente, muchas gracias, Roxana. Nos preguntan, doña Lourdes, en zonas rurales, ¿qué estrategias se sugieren para afrontar la reactivación de las microfinanzas? Bueno, para afrontar la reactivación de las microfinanzas, lo que hemos estado haciendo, como les digo, es el acercamiento y el contacto permanente con los clientes. Obviamente que durante este año se ha tenido que volver a las visitas de campo porque hay en algunas zonas rurales donde no hay cobertura en cuanto a la parte digital, ¿verdad? No hay cobertura incluso telefónica, porque nosotros como Prisma de Honduras estamos llegando a zonas donde hay muy poco acceso. Entonces, en ese sentido, sí se hizo necesario pues la visita presencial y de campo. Pero es algo que los clientes agradecen mucho y es donde está pues concentrado bastante el nivel de pobreza en las zonas rurales y también hay mucha necesidad de acceso a este tipo de servicios. Entonces, por el costo que esto conlleva de llegar hasta ellos, no dejemos de hacer esta actividad, ¿verdad? Lo que le digo, fideliza mucho a los clientes y también pues nos ayuda a nosotros a cumplir parte de estos objetivos, ¿verdad? Tantos de impacto social, el impacto ambiental, porque también se les instruye y se les capacita en ese sentido y estamos llegando pues a contribuir mucho con lo que es la parte de inclusión financiera. Muchas gracias, doña Lourdes. Edgarno nos preguntan, siendo Génesis una organización con alto sentido social, pues no solamente brindan servicios financieros, le gustaría escuchar cómo se está gestionando los servicios no financieros a los clientes, tales como educación financiera en el marco de la pandemia COVID. Gracias, Araceli. Esa es una excelente pregunta. A pesar de que Génesis es una institución no lucrativa, es una institución altamente efectiva financieramente y el hecho de que mantengamos una visión social muy fuerte hace que la administración sea doblemente complicada porque si somos muy eficientes desde el punto de vista financiero, perdemos sensibilidad social y si somos muy eficientes en nuestra sensibilidad social, perdemos la visión. Habiendo dicho eso, el componente educativo ha sido siempre en la fórmula de Génesis uno de los complementos más importantes en el éxito de la gestión. Nosotros estamos convencidos, me podría pasar horas explicándoles por qué y dónde y cómo y cuándo, pero desde que tuve la oportunidad de conocer el SPTF y cómo norman ellos la ejecución de la gestión de desempeño social, después de más de 20 años de gerenciar bancos, me di cuenta de que hay un mundo más allá del ROA, el ROA, la participación de mercado y las cifras que estamos acostumbrados a ver los banqueros. Y es esta gestión de desempeño social. Y el tener una clara visión de lo que la gestión de desempeño social impacta en la calidad de la gestión financiera, creo que ha sido uno de los grandes avances que ha tenido la Fundación en los últimos años. Y eso obviamente impacta de forma directa en los números. ¿Por qué? Porque uno es customer centric, pero de verdad, no de la boca al labio, uno hace inclusión financiera de verdad, pensando en el beneficio del cliente, no por colocar un crédito. Uno busca productos y servicios que de verdad le generan al cliente un beneficio y un crecimiento en su desarrollo económico-social. No estamos pensando en productos que sean rentables y que generen rentabilidad. Estamos poniendo como un pecado capital que un cliente entre en mora, porque sabemos que eso lo inhibe continuar en su ruta de desarrollo. Habiendo dicho eso, la educación es un factor fundamental. Estamos lidiando con gente que ha tenido muy poco acceso a factores educativos. Invertir en eso es socialmente de alto impacto, pero a la larga genera un impacto económico espectacular. Yo les podría compartir estadísticas de cuáles son las morosidades, por ejemplo, que manejan nuestros clientes que han recibido más de 2 o 3 capacitaciones. Yo les puedo decir que andan abajo del 0.25% esas moras. Entonces, uno dirá, bueno, ¿cuánto es el costo de educar? Es carísimo.
pero ¿cuánto es el costo de que un cliente mantenga, o mejor dicho, cuál es el beneficio de que un cliente mantenga una ruta de desarrollo con productos financieros que están enfocados en su crecimiento? Es llegar a poder decir, como decimos nosotros, que un cliente en extrema pobreza lo podemos sacar en 8 años con productos y servicios enfocados en mejoramiento de su calidad social, de vida social y su calidad de vida económica. Así es que yo si hay algo en lo que puedo atestiguar es que la inversión en educación es extremadamente importante en el modelo microfinanciero, es extremadamente alto el impacto que genera en la rentabilidad, pero sobre todo nos permite darle continuidad a los clientes con productos y servicios que en una forma ordenada los van a llevar a un éxito en erradicarlos de sus estados de vulnerabilidad. Muchas gracias, Edgardo. Y bueno, por temas de tiempo hemos llegado a la conclusión del evento. Tenemos muchas más preguntas. Vamos a tratar de responderlas vía correo o electrónico. Les decimos también que la grabación de este webinar va a estar disponible desde hoy por la tarde en nuestras redes sociales, tanto en Microred como de RedCamif. Agradecemos nuevamente a los panelistas. Realmente fue una linda experiencia que nos han compartido. A Microred también por la experiencia y ponencia que tuvieron sobre los desafíos, ¿verdad?, del sector de las microfinanzas. Tuvimos una buena convocatoria, casi 200 personas conectadas el día de hoy con nosotros, no solamente de Centroamérica y el Caribe, sino que tuvimos también de Sudamérica, entre otras regiones, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros y que tengan feliz día. Sigámonos cuidando, ¿verdad? Todos. Un abrazo. Se cuidan mucho.